my dear people, welcome to my channel. I'm Miss O, and today we are going to study expressions to meet people. Okay, so we are ready to begin today's class, which is the second one, and the name of the lesson 1.2 is meeting people, and today we're going to learn some of the parts that you need to learn in order to introduce yourself, to greet people, and in order to introduce other people as well. Antes de comenzar, sí, les pido disculpas si es que a lo lejos por ahí se escucha algún sonido de bebé. Estoy tratando de grabar en lo que mi bebé está durmiendo la siesta, así que cualquier interrupción de ese tipo, desde ya pido las disculpas del caso. Por eso estoy hablando con una voz un poquito más baja. Okay, so when you meet someone, you need to know some parts, right? Necesitamos tener como una estructura de algunas expresiones clave para poder presentarnos. Pero why? Why is it so relevant to learn how to meet people, how to introduce yourself, how to greet someone? It's very, very relevant because in the first place, it gives you some confidence to initiate a good conversation. Es importante aprender este topic porque nos da la suficiente seguridad para poder comenzar una conversación en cualquier contexto. Esa es la idea. En segundo lugar, saber saludar apropiadamente, saber decir, it's very nice to meet you, it's a pleasure to meet you. Todas esas son expresiones clave que nos van a mostrar como una persona polite. It will show our politeness. And of course, it's a sign of your social skills. Porque si sabes cómo iniciar una conversación, si sabes cómo si tienes esta especie de estructura, entonces vas a poder mostrar tus habilidades sociales de la mejor manera posible. Por tanto, meeting people is absolutely important and you need to know how to do it. Necesitamos saber cómo hacerlo. So in today's class, we are going to study 3 topics, or the lesson of today will be divided into 3 parts. Those parts are, in the first place, we have greetings and farewells, que son los saludos y las despedidas. Second, we're going to learn some expressions, some key expressions in terms of introducing yourself o de presentarnos. Y por supuesto, introducing other people. ¿Ok? También vamos a aprender un par de estrategias de expresiones clave que les van a servir para poder presentar a otras personas. ¿Ok? So let's begin. Okay, point 1. The first point, or the first expressions we're going to study today, are formal ways to say hello, or to say hello in formal situations. Entonces vamos a estudiar los saludos, o algunos de los saludos que existen, porque por supuesto que pueden haber muchos más. Yo les voy a dar así como un tour entre los saludos más usados y los más conocidos y los que ustedes a nivel básico deben dominar. Ahora, si quieren seguir agregando vocabulario a esto, mucho mejor. So, formal situations. We have some greetings, some very common greetings. Maybe you know these expressions. I hope so. We have good morning. Buenos días, ¿verdad? Good evening, que es evening es como la tarde-noche, ¿ya? Good afternoon, que es buenas tardes. ¿Qué otra cosa más? So, aparte de estos saludos que son
bastante formales, que los deberíamos usar en el trabajo o quizás para iniciar una presentación o si es que estamos en un contexto académico, sin duda. Por supuesto que podemos acompañar este saludo de otro tipo de expresión de cordialidad que es el how are you? How are you? How are you? ¿Qué significa cómo estás? Yo creo que también muchos deben estar familiarizados con esta expresión. De todas maneras, le vamos a echar una revisión. Entonces, formas en las cuales podemos responder a esta expresión. For example, you can say, I'm good. Thank you. Puse thank you como entre paréntesis porque la verdad es que uno podría solamente decir I'm good, pero la cordialidad siempre va a sugerir dar las gracias. Thank you. I'm good. Thank you. Si quiero enfatizar que estoy bastante bien, o sea, realmente bien, puedo decir I'm very well. Y otra expresión sugerida acá, quizás como para ir cambiando el thank you, pudiese ser and yourself. Otra expresión de cordialidad muy importante que tenemos que tener en consideración, aparte del thank you, aparte de dar las gracias, es también poder devolver la pregunta. Si a mí me están diciendo, how are you? Y yo digo, good, y me quedo así como ahí nada más, entonces no estoy demostrando mi cordialidad. Tengo que devolver la pregunta, tengo que agradecer para yo poder seguir la conversación de la misma manera. Entonces, otra expresión podría ser I'm quite well. Estas expresiones son bastante formales, bien estructuradas, por eso tenemos siempre el I'm, que significa yo soy o yo estoy. I'm good, I'm very well, I'm quite well. Quite es como decir very, pero es una expresión un poquito más rebuscada. Es como que estamos mostrando un poco más de vocabulario aparte del very, ¿ok? Al final de la lección vamos a hacer una pasada por todos los saludos y por todas las expresiones, así como de corrido, para que solamente se puedan enfocar en pronunciación. Ahora estoy dando las explicaciones del caso, por supuesto. Bien, ok, so what else? Muy importante, es que por ahí en algunas páginas de internet también sale que podemos decir good day, ¿ya? Así como good day. Y esta, ok, simplemente que si lo usamos vamos a sonar así como muy formales, casi rayando en lo old fashioned. Old fashioned significa un poquito pasado de moda, así que ojo con eso. Es como que quizás nuestros abuelitos pudiesen decir, o los abuelitos pudiesen emplear esta expresión. Así que, ojo, no la recomendaría del todo. Yo recomendaría good morning, good afternoon, que es buenas tardes, good evening, que es tarde-noche, ¿ya? El good evening, a todo esto lo usamos generalmente cuando en este tiempo del día, como en el atardecer, así como esa hora como de la merienda, ya como en el ocaso, generalmente más o menos, y va a depender por supuesto del lugar del mundo en el cual nos encontremos, porque probablemente evening en London va a ser a las 4 de la tarde, mientras que evening acá, no sé, en Sudamérica puede que sea bastante tarde, porque el día dura mucho, de repente son las 9 o 9:30 de la noche, todavía hay claridad. Entonces eso va a depender de más o menos a qué hora se va a dar este tiempo del día que es el atardecer. Good evening. ¿Qué otra cosa? También por ahí he encontrado el saludo o la expresión equivalente a how are you, ¿verdad? Que es how do you do. Esta expresión significa cómo estás, pero también es bastante como muy formal y aparte está un poquito en desuso. Así que si las ven por ahí, yo les recomendaría más las otras expresiones. Ahora si las usan bajo su responsabilidad están sonando así como un poquito old fashioned. Eso. ¿Qué más? So, second point, we're going to study formal ways to say goodbye. In the first place, you can say goodbye instead of bye, and eso la verdad es que da un poquito más de formalidad porque está mejor estructurada la expresión. Otra cosa importante, good night.
good night es una expresión que solamente sirve para despedirse. Jamás, 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 y esto siempre lo explico, jamás llegar a un lugar, aunque esté de noche, supongamos que estamos tomando esta clase en la noche y que fuese así como presencial. Y ustedes llegan a la sala de clases y está efectivamente oscuro, muy de noche, porque supongamos que es una clase vespertina. Si ustedes llegan y dicen good night, eso va a dar la idea de que ya se están yendo, porque siempre good night es solamente de despedida. Por favor, nunca usarlo como un saludo. Si es de noche y llego a un lugar, entonces digo good evening. Y el good night solamente para despedirme o para dar las buenas noches dentro de mi casa, por ejemplo, a mi familia. Good night, sweet dreams, solamente bajo esos dos contextos, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos ya otras expresiones que pudiesen acompañar al goodbye, al good night, como para que no quede tan en el aire y tan cortado y podamos mostrar un poco más de vocabulario, son las siguientes expresiones. Have a nice day. Have a nice day. Fíjense que el have a nice, have a, lo pronunciamos casi como si fuera una sola palabra. Have a nice day. Have a nice day. Y esta expresión significa ten un buen día, ¿ok? Have a nice day, ten un buen día. Ahora, para poder variar esta expresión y para no decir siempre lo mismo, puedo ir cambiando esa palabrita, day, que es la que está acá subrayada, ¿verdad? La puedo ir cambiando como por ejemplo, have a nice weekend, ten un buen fin de semana. Have a nice week, en el caso de que no estemos despidiéndonos ese día lunes, nos queda toda la semana todavía, entonces have a nice week. Or you can say have a nice afternoon, have a nice evening, etcétera, etcétera. La verdad es que ustedes pueden elegir ahí la expresión con la cual van a complementar. Para que no nos quede como en el aire, estudiar siempre las maneras en que pudiésemos responder. Una manera para poder responder a esta expresión pudiese ser same to you. Es como lo mismo para ti. Same to you. Tomen nota. Ok, algo muy importante acerca de los saludos, quizás lo debería haber dicho en la diapo anterior, pero algo muy importante es que, sobre todo si somos para el público latino, si somos latinos, si somos sudamericanos, nosotros estamos bien acostumbrados a esta cosa del saludo, del besito en la cara, de el tocar el hombro, la mano, o de repente hasta un abracito, ¿ya? Pero eso es muy, muy, muy particular en nuestra cultura. Nosotros tendemos a ser muy de piel, los sudamericanos, lo cual a mí me encanta. Sin embargo, en las culturas anglosajonas, o por lo menos lo que yo pude vivir de cuando estuve en Estados Unidos o de las personas que he conocido de este origen, ellos no son muy de piel, así que ojo, si nos encontramos en una situación donde nos estamos presentando, tenemos que mantener un poquito más la distancia porque no en todas las culturas es tan bien visto o no en todas las culturas las personas están acostumbradas a ser tan de piel. Así que yo lo que recomiendo, en vez de eso, shake hands, así como estrechar las manos, ¿verdad? Y bueno, en el contexto bajo el cual estamos, que es de la pandemia, yo sugeriría solamente así como mover la manito, to wave your hand, pero no recomendaría más que eso. Esa fue como la nota cultural. Bien, después tenemos un tercer punto que es about informal situations or how to say hello in informal situations. So, ways to say hello. Estas son más facilitas. Yo creo que muchas de estas las saben, son más cortas, son más concisas. Por ejemplo, you can say hi. You can say, oh, I forgot about one that's very common, which is hello, okay? In here. Está en el título, así que no es como que se me olvidó. Hello, you can say hi, you can say hey. Todas maneras de saludar. You can also, si estás en un contexto así como bien informal, you can say what's up. Esto generalmente más entre amigos, quizás como en el contexto de hermandad. What's up? Okay, you can say what's up, bro. Y sin duda podemos usar la expresión resumida que es sup.
Así, simplemente. Eso es lo mismo que WhatsApp, solamente que tenemos la versión breve, que es incluso un poquito más coloquial. Sup. What's up? Sup. Así. Yo no lo uso mucho, pero es común. Así que hay que enseñarlo. Ok. Al igual que en los formal ways to say hello, we can also complement the greetings. También podemos complementar los saludos con la expresión how are you? How are you? Pero ojo, tenemos maneras más informales de decir how are you. En vez de how are you, podemos decir how are you doing? How are you doing? Que también significa cómo estás. How is it going? How is it going? Que significa también cómo estás. Es como decir quizás cómo va, ¿ya? Es una forma más informal de preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué más? Tenemos algunas respuestas que pudiésemos dar para esta pregunta. It's okay to just say good or great or so-so. ¿Ok? Si lo comparamos con las expresiones anteriores en los contextos más como formales, nos damos cuenta de que quizás acortar las frases sin decir I'm good, I'm great, es mucho más un rasgo informal. Por tanto, está bien que respondamos así un poco más cortito. That's great. So you can say good, I'm great, que es genial, so-so, como más o menos. También pudiésemos decir not bad. La verdad es que hay una infinidad de formas de saludar. Aquí yo te doy solamente algunas que son las más básicas. You can also say, to respond to how is it going, you can also say, it's going great. It's going great. Thanks. Dar las gracias para ser cordiales. ¿Okay? Y también para seguir en este tema de la cordialidad, ojalá pudiésemos responder o devolver la pregunta a mi interlocutor por medio de estas dos preguntas facilitas. How about you? ¿Y tú? And you? ¿Y tú? Ambas, estas preguntas cortitas que están acá, ambas significan lo mismo, que es ¿y tú? How about you? And you? And finally, we have informal situations and ways to say goodbye. So, you can say just bye. Yeah, absolutely. And you can accompany that expression with see ya. See ya. See ya significa nos vemos. Ahora, si tú quieres complementar con un poquito más de información, lo puedes hacer por medio de estas expresiones que tenemos acá. For example, you can say see you soon. Nos vemos pronto. See you tomorrow. Nos vemos mañana. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Y así puedes ir variando con tantas expresiones como puedas o quieras. Ahora para responder pudiésemos usar la misma estructura y decir see ya as a way to respond to that expression. Ojo, póngale, oído, pónganle mucha atención a la pronunciación de you, que no es you, sino que es como un poco más floja la vocal. See ya, como estamos hablando de una pronunciación un poquito más relajada, un poco más informal, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos? You can say, ya, ¿se acuerdan que en la diapo anterior de los goodbye, de los formal goodbyes, teníamos have a nice day, have a nice week, have a nice afternoon? Ya, ahí usábamos como la expresión completa, pero coloquialmente la gente no usa esas expresiones completas, o sea, tan seguido no. Por lo menos en mi experiencia, todo el mundo como que decía have a nice one. Y ese one que está ahí viene a reemplazar cualquiera de las otras. Por supuesto, es más informal, es más relajado y te sirve para cualquier hora del día. Have a nice one. Yo siempre uso esa expresión, de hecho, me quedo pegada. Y para devolver la expresión o esta despedida, yo puedo decir thanks, you too.
Es como gracias, tú también. Have a nice one. Me encanta esa. Ok, otra expresión que podemos emplear para despedirnos pudiese ser bye, take care, que significa cuídate. Y para responder también es más facilito, you too, tú también, o puede ser también thanks o thank you too, que significa tú también. Bien, ahora vamos al segundo tema que es to introduce yourself. Vamos a estudiar algunas expresiones clave para poder presentarnos. ¿Ok? Estas expresiones tienen que estar bien estudiaditas porque de esta manera van a sentir más seguridad al momento de enfrentarse a una situación en la cual ustedes se tengan que presentar. Mientras más estudio haya, mejor todavía. So we're going to start with expressions or useful expressions in formal context. So what do I recommend? Well, excuse me, you can say excuse me in any context, okay, formal or informal. I would say that excuse me, it's more neutral or neutral. You can say, my name is, for example, in my case, excuse me, my name is Jasna. Okay, second expression, mi nombre es. Otra expresión, cuando tú te quieres acercar a alguien y realmente no conoces a esta persona, una muy buena expresión es, excuse me, I don't think we've met. I don't think we've met. Una vez más, I don't think we've met. Es una expresión muy útil y muy cordial. Significa, no creo que nos conozcamos. Es como casi una invitación a presentémonos, quiero saber quién eres. Entonces, you can combine these expressions and say, for example, excuse me, I don't think we've met. Disculpe, no creo que nos conozcamos. Y ahí tú te presentas. My name is, or what's your name, etc. Es una muy buena expresión. Ahora, cuando nos han hablado de alguien, cuando tú ya te puedes hacer una idea de quién es la persona con la cual vas a hablar, o cuando ya has hablado anteriormente con aquella persona, por ejemplo, por teléfono, pero todavía no se conocen en persona, una muy buena expresión pudiese ser you must be, excuse me, you must be Carmen, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Tú debes ser tal persona de la cual me hablaron, o es como, tú debes ser, la persona con la cual hablé por teléfono, también. Muy buena expresión, you must be, y por supuesto que muestra un mejor nivel de inglés. You can also accompany these expressions with these two that are left, que son a pleasure to meet you, or you can say it's a pleasure to meet you, que significa es un placer conocerte. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Or you can say pleased to meet you. Pleased to meet you, que significa encantado o encantada de conocerte. Estas dos expresiones, que significan lo mismo o tienen la misma función, son bastante formales. Es como decir, de hecho, en español también pasa lo mismo. Si uno dice un placer conocerte o un placer conocerlo, también suena bastante formal, ¿ya? Así que esas son expresiones que yo te recomiendo que uses, con las cuales vas a quedar así como súper bien con tu vocabulario. Bueno, una cosa bien relevante acá es que, por supuesto que estas expresiones las tenemos que ir complementando con los saludos formales o con otros saludos formales que tú puedas aprender o que puedas estudiar por otros lados, pero siempre combinarlos con saludos formales, ¿ya? No debiéramos decir, por ejemplo, hi o what's up y después, no sé, decir a pleasure to meet you, es como que no pega. Entonces, tratar de combinarlos con expresiones o saludos que sean formales o con algunos de los que vimos en la diapositiva número 4. Y otra cosa pero muy relevante, que también muestra su conocimiento de inglés, es que
en inglés vamos a preferir decir o utilizar los títulos, en estos contextos formales, por supuesto, vamos a preferir usar los títulos más el apellido de la persona. Supongamos que estamos en un contexto académico o en una entrevista laboral. No le voy a decir por el nombre a la persona que me está entrevistando, sino que yo me voy a referir a aquella persona con el título. Por ejemplo, puede ser Mr., que es el que está acá, o puede ser Mrs., que es el que está acá, significa señora, o Miss, señorita, más el apellido, más el plus last name. Okay? For example, you can say, good morning, Mr. Enriquez. Mr. Enriquez, no Mr. Juan. El nombre no, sino que el last name, el apellido. Or, if it's a woman, si tú sabes que es una mujer, una señorita, ¿verdad? Una mujer que no está casada, o si no lo sabes, bueno, uno de repente como que adivina esas cosas. You can say Miss Monardes or Mrs., okay? You can say ma'am as well. So there are like lots of titles. These are the most common ones. So always remember that. The title plus last name. Okay, let's go for, introducing yourself, and these are more common expressions or expressions used in daily life, en la vida más cotidiana, en contextos más relajados, en contextos más informales. Como les decía, el excuse me es como un comodín, la verdad es que se puede usar en cualquier contexto, formal o informal, es más neutral. You can also say I'm, en vez de decir la expresión completa, my name is, you can say I'm, que significa yo soy, ¿verdad? Y tu nombre. You can also say my friends call me or everybody calls me, que en el fondo es como una especie de invitación a que la otra persona te pueda decir por tu apodo, your nickname. Y eso está genial. For example, in my case, I can say, I'm Jasna, but my friends call me Yaya, just to set as an example. Or everybody calls me Yaya. Entonces, como que tú le estás dando a la otra persona la chance de referirse a ti por tu apodo, tu nickname, que le baja, por supuesto, el nivel de formalidad a la situación. Lo hace mucho más relajado. So, what else? Estas son las expresiones equivalentes, pero un poquito más informales de las expresiones que vimos en la diapo anterior. It's nice to meet you. Oh, nice to meet you. Puede ir el it's o puede no ir. Nice to meet you. Or it's nice to meet you. Es un gusto conocerte, ¿ya? Ahora, si tú estás diciendo esta expresión al final de la conversación con alguien que a lo mejor conociste en la ocasión, entonces di it was nice to meet you, que quiere decir fue un gusto conocerte. It was nice to meet you. It was nice to meet you. Fue un gusto conocerte. Bien. Y bueno, un punto importante también que agregar es que para este tipo de expresiones tratar de preferir, por supuesto, las expresiones de saludo más relajadas que vimos en la diapositiva 6 o cualquiera de las fórmulas de saludo informales que tú puedas averiguar o que tú sepas. Y por otra parte, está ok en situaciones informales decir los nombres de las personas o los apodos. Y finalmente tenemos introducing other people. Puede que se presente la ocasión en que a ti te toque ser el nexo entre dos personas que no se conocen y tú también tienes que estar preparada para este tipo de ocasiones. Acá tenemos menos fórmulas, pero no son menos importantes o no son menos útiles que el resto. For example, you can say Mary, this is, y dices el nombre de la otra persona. Lo que estamos diciendo acá es, estamos diciendo esta persona es, no sé, Alicia, my friend. So again, Mary, this is Alicia, my friend. Mary
esta es Alicia, mi amiga. Otra manera de decirlo pudiese ser, Mary, I want you to meet Alicia. Que lo que quiere decir es, Mary, quiero que conozcas a Alicia. Una tercera manera de decir de presentar a dos personas pudiese ser, Mary, have you met Alicia? Ahí es como que no estamos seguros de si Mary conoce o no a Alicia. Entonces tú preguntas, ¿ok? Mary, have you met Alicia? Entonces puede que la respuesta sea, no, I haven't. Así como, no la conozco, no la he conocido. O puede que sí. Entonces ahí tú vas a ver cuál es la manera de proceder. Y una cuarta manera de presentar a alguien pudiese ser, Mary, I'd like you to meet. Mary, I'd like you to meet. En este caso, Alicia, vamos a seguir usando el mismo nombre. Mary, I'd like you to meet Alicia. Y, la traducción. Me gustaría que conocieras a Alicia. Y ahí, por supuesto, que las personas se saludan y se presentan y usamos, por supuesto, las expresiones que vimos en las diapositivas anteriores. Ahora lo que vamos a hacer es pasar rápidamente todas las diapositivas, solamente enfocándonos en la pronunciación para que puedas estudiarla de corrido. Vamos a ello. Formal situations. Hello. Greeting. Greeting. Good morning. Good evening. Good afternoon. How are you? I'm good, thank you. I'm very well, and yourself? I'm quite well. Formal situations. Goodbye. Farewell. Goodbye. Good night. Have a nice day. Have a nice weekend. Have a nice week. Have a nice afternoon. Have a nice evening. Same to you. Same to you. Informal situations, ways to say hello. Hi. Hey. What's up? Sup. How are you? How are you doing? How is it going? Good. Great. So. It's going great, thanks. And you? What about you? Informal situations to say goodbye. Bye, see you. See you soon. See you tomorrow. See you next week. See ya. Have a nice one. Thanks, you too. Take care. You too. Introducing yourself. Useful expressions in formal contexts. Excuse me. My name is. I don't think we've met. You must be. A pleasure to meet you. Pleased to meet you. Introducing yourself, useful expressions in informal contexts. Excuse me. My friends call me. Everybody calls me.
It's nice to meet you. It was nice to meet you. Introducing others. Mary, this is Alicia, my friend. Mary, I want you to meet Alicia. Mary, have you met Alicia? No, I haven't. Mary, I'd like you to meet. Okay, my dear students, now it's time for you to take notes of all the things you've learned, study your pronunciation, and after that, do these exercises that will serve you as practice for these contents. Ok, ahora necesito que vayas uno por uno en los contenidos, tomes nota, que los estudies, que chequees la pronunciación y solamente después de ello vas a realizar estos ejercicios de práctica número 1, 2 y 3 que seguro te van a servir para repasar. So let's begin with exercise number 1. So this is the instruction. You're going to listen to short conversations and you're going to number the expressions. Vas a escuchar algunas expresiones cortitas que yo te las voy a decir y las vas a ir poniendo en orden. Vas a mover estos circulitos y los vas a acomodar acá. Recuerda que te dejo abajo el link de donde puedes descargar este material y así no tienes que escribir todo y simplemente trabajas sobre la presentación de PPT que he preparado para ti. Okay? So, let's begin. Let's check exercise number 1. Recuerda que los tienes que ordenar. Dice así entonces. Number 1. Hello everyone. Welcome to London. Number 2. Good evening everybody. Number 3. Hey, how are you? Number 4. Hi there. Number 5. Good morning, class. Number 6. How is it going, Alice? Number 7. Good afternoon, dear students. Number 8. What's up, guys? Ok, ahora vamos a chequear cada uno de los ejercicios. Let's see. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. 5. 6. 7 and 8. So, how was it? How many correct answers did you get? Congratulations! Good job, guys. Recuerden que si no tuvieron todas las respuestas correctas, es solamente, it's just a matter of time and of practice. Let's go for practice number 2. So in this exercise, you're going to listen to some expressions I'm going to read for you, and you're going to choose the correct alternative. So am I going to say good morning or good afternoon? And you circle the correct option. That's it. Entonces vas a escuchar unas expresiones que yo voy a ir leyendo y tú simplemente vas a escoger la expresión que realmente yo diga. ¿Ok? Puedes hacer el ejercicio en tu cuaderno de notas o en el mismo PPT para el cual yo te voy a brindar el link. Ready? Let's go. Number 1. Good afternoon. Number 2. Have a nice one. Number 3. Heya. Number 4. See you later. Number 5.
It's a pleasure to meet you. Number 6. It was nice to meet you. Okay, so time to check. Number 1, number 2, number 3, 4, 5, and 6. That was the exercise. How was it? And finally, we're going to do the third exercise in which I'm going to dictate 6 words to you. Esta va a ser probablemente la parte más difícil porque va a requerir de que escuches, de que comprendas y de que aparte sepas la escritura de estas palabras. Por tanto, te recomiendo que solamente si has estudiado bien la lección, hagas este ejercicio. Ahora, si quieres hacer el ejercicio a modo de prueba, está bien también. Just as a clue, all the expressions I'm going to tell you are included in the lesson. Y como modo de pista, todas las expresiones que te voy a dictar han sido mencionadas en esta lección. Okay, let's begin then. Number 1, pleasure, pleasure. Number 2, very well, very well. Number 3, thanks, thanks. Number 4, same to you. Number 5, great. Number 6, take care. Okay. Estuvo un poquito más difícil, ¿cierto? A little bit more difficult. Let's check the answers. Number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, very well. So how was it? How many correct answers did you get? So if it was good, congratulations. And remember, if you don't have like all the answers correct, that means you just need more practice. Entonces, si te fue muy bien en el ejercicio, congratulations, very good job. Y si no te fue tan bien, eso significa que solamente falta un poquito de práctica. Okay, my dear students, estamos llegando al final de la lección. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final, por haber trabajado el contenido, por haber aprendido, estudiado la pronunciación y por haber hecho todos los ejercicios de práctica que preparé para ustedes. Sigan estudiando mucho, que tengan una linda semana y nos vemos la próxima clase. See you!